Bueno, entonces continuando con las charlas, entonces el día de hoy les traigo lesiones del nervio periférico que son asociadas a posiciones en cirugía de tórax y pues vamos a hablar de este tema ya que las lesiones perioperatorias del nervio periférico pues va a ser una de las complicaciones que son bien reconocidas y que van a resultar muchas veces pues en la incapacidad, en las incapacidades que van a tener los pacientes y pues muchas veces también asociado a algunos casos de demanda. Entonces, cuando hablamos pues de las lesiones de los nervios periféricos, estos pues siguen siendo unas complicaciones que van a ser graves y pues muchas veces van a ser fuente de reclamaciones de responsabilidad profesional y a pesar de que pues tienen una incidencia tan baja como lo vemos de 0,11% de 81.000 procedimientos de anestesia que fueron revisados entre 1987 y 1993 y del 0,03% de casi 360.700 cirugías entre 1997 y 2007. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto pues va a variar considerablemente según pues el tipo de procedimiento quirúrgico, la edad, los factores de riesgo que ya tenga el paciente, si se está también se debe tener en cuenta si esta detección se hizo de forma retrospectiva o prospectiva, pues porque pueden cambiar estos datos que tenemos. Entonces, como se observa en este documento, que fue un informe que se realizó en la ASA vemos que las neuropatías en posoperatorio pues van a representar la segunda causa de demandas en Estados Unidos y que representan aproximadamente el 16% de estas demandas que fueron presentadas y más o menos esto acarrió entre más o menos 700 neuropatías periféricas entre casi 4.200 cirugías que fueron atendidas durante el año de 1985 y de 1999. Cuando hicieron este documento fueron a través de los informes que médicos legales que pues presentaban los pacientes a través de las aseguradoras. Y pues al ver la anatomía de los nervios periféricos, pues estos van a estar compuestos por diferentes haces o axones que van a estar paralelos y que van a variar aproximadamente entre 0,3 a 22 micrómetros y pues van a estar compuestos por el endoneuro, que es el que va a envolver a todos estos axones y se van a agrupar en diferentes fascículos por el perineuro. Y pues para las fibras que ya son mielinizadas, las células de Schwann pues van a invaginar las fibras nerviosas en diferentes capas para formar ya una membrana aislada y esta vaina de mielina en el nervio pues va a tener también una característica y es que va a ser un tejido metabólicamente activo y que va a requerir de un suministro de sangre constante pues para mantener esta integridad y su funcionamiento. Entonces, cuando vemos que este tejido va a necesitar de una red, pues estamos hablando que también se puede llamar el vasavasor. Entonces, cuando hablamos de neuropatía periférica perioperatoria, pues esta se va a definir como los signos y síntomas posoperatorios relacionados ya sea con una lesión nerviosa y que nos va a acarrear diferentes síntomas como puede ser parestesis, debilidad muscular, hormigueo o dolor en las extremidades. Y todos estos signos y síntomas se van a desarrollar durante el posoperatorio y pueden persistir hasta 4 a 6 semanas posoperatorias. Y muchas de las veces lo que vemos es que para describir la lesión nerviosa, pues se van a utilizar una gran cantidad de términos y lo que vamos a ver es que la lesión nerviosa cuando es severa, pues resulta de la pérdida pues de la integridad anatómica del nervio. Cuando queremos clasificarla, pues encontré esta clasificación, que es la clasificación de Sedón, en la cual la gravedad de la lesión se va a basar en el grado de daño axonal y glial. Entonces, pues la gravedad de las lesiones puede variar desde la pérdida segmentaria de la mielinización, que solo sería pues la neuropraxia, que también puede haber una pérdida de axones individuales, que va a ser la axonomesis, hasta la destrucción pues, de todo el tronco nervioso o que sería una neuromesis.
neuromesis. Y ya cuando hablamos pues específicamente de la neuropraxia, pues esta en la mayoría de las ocasiones es la que nosotros vamos a utilizar para describir las lesiones nerviosas perioperatorias, porque la mayoría de los pacientes con lesión nerviosa perioperatoria pues se van a recuperar un tiempo después de, pues, de las cirugías. Ya pues para comprender un poco acerca de las causas que puedan ocasionar esta lesión nerviosa, pues vamos a hacer importante pues una adecuada evaluación del riesgo y prevención de estas lesiones. Entonces, una de las primeras suposiciones que había era que estas lesiones perioperatorias iban a ser solo causadas por un insulto mecánico directo. Sin embargo, pues vamos a ver que en muchas ocasiones se puede producir esta lesión sin una causa aparente y que no vamos a poder identificar el subyacente de por qué la lesión. Entonces, en muchos casos, estas lesiones pueden ser multifactoriales, causadas por una combinación ya sean de lesiones locales, como son las de estiramiento, las de compresión, la isquémica, la transección, o sistémicas, como va a ser la inflamación. Entonces, estas lesiones van a depender de diferentes gravedades y de diferentes, también van a depender pues de la duración que tenga como tal la lesión nerviosa. Y también debemos tener en cuenta que también se tiene en cuenta las reservas neuronales subyacentes que ya tenga el paciente, porque pues si estamos hablando de un paciente que ya tenga algún tipo de alteración en los nervios, pues la lesión que se va a ocasionar en estos tipos de pacientes va a ser mayor. Y debido pues a que la patogénesis puede ser multifactorial, pues va a existir un fenómeno muy difícil para poder predecir y poder prevenir este tipo de lesiones. Entonces vemos que el estiramiento y la compresión pues son las dos lesiones mecánicas locales más comunes que resultan de una lesión relacionada ya sea con la posición y que tanto el estiramiento como la compresión pueden provocar una deformación mecánica directa de los nervios periféricos y una lesión isquémica. Entonces, el estiramiento de un nervio periférico tan solo en un 5% puede retorcerse y puede llegar a colapsar sus arteriolas y sus vénulas, lo que va a resultar al final en una isquemia y congestión venosa. Y ya al hablar de lo que son las lesiones isquémicas, pues van a inducir una mayor permeabilidad de los vasos epineurales, lo que va a llevar a un edema intrafascicular y va a aumentar la presión intraneural y así pues va a producir un daño del nervio. Ya pues siempre que sea posible, debemos también mirar si se presenta un insulto isquémico y este va a ser dado por la hipoperfusión intraneural y la isquemia, que van a aparecer como una vía final de las lesiones locales y sistémicas. Y pues cuando hablamos de que de la lesión causada por esta isquemia, esta nos va a conducir a un círculo vicioso donde va a suceder pues edema tisular, vamos a tener una alteración de la integridad celular, va a haber un aumento de la presión intraneural y una mayor reducción de la presión de perfusión intraneural que puede llegar al final a provocar una necrosis. Entonces, en la mayoría de los procedimientos torácicos, vemos que estos se van a realizar en manera lateral, pero dependiendo pues de la técnica quirúrgica se pueden utilizar diferentes posiciones como son la posición lateral flexionada o también en algunas ocasiones se puede utilizar la posición supina. Entonces, en todas estas cirugías torácicas generalmente van a implicar es una reposición del paciente que se va a hacer después de la inducción anestésica, por lo cual entonces siempre debemos tener una adecuada vigilancia de los pacientes pues para poder evitar el desplazamiento de, digamos, algunos dispositivos como lo van a hacer todo lo que nosotros manejamos de las líneas y los monitores y siempre pues debemos valorar esto durante y después de los cambios de posición. Entonces lo que vemos es que el equipo del quirófano
siempre va a estar dirigido pues por el anestesiólogo y lo que va siempre a requerir es que haya un protocolo para poder evitar este tipo de lesiones en el paciente. Entonces nosotros como anestesiólogos debemos es asumir la responsabilidad de este equipo, siempre pensando pues en el bienestar y en la seguridad del paciente. Entonces, lo que vemos es que esto también se va a poder realizar es a través de un trabajo en equipo para poder conseguir una posición óptima del paciente sin llegar a ocasionar ninguna lesión. Y pues para llegar a este pues objetivo va a ser útil hacer una encuesta que le llaman una encuesta de pies a cabeza, que hagamos después de la inducción, en donde realizamos un adecuado control de pues ver cómo está su oxigenación, su ventilación, la hemodinamia y ver también muy importante en dónde se encuentran estas líneas y los monitores, pues muchas veces que nos pueden causar lesiones por presión y también pues valorar si podemos tener diferentes lesiones neurales y siempre anticiparnos pues a las posibles lesiones para poder tratar bien a nuestros pacientes. Entonces, siempre que sea posible, la posición pues, del paciente durante la anestesia pues se llama que debe ser una posición natural y una posición natural es la que toda aquella que debería ser bien tolerada por el paciente si éste estuviera despierto o si estuviera sin algún grado de sedación, ya que pues en muchas, también lo que vemos es que en muchas ocasiones lo que puede pasar es que durante la cirugía se pueda requerir una colocación inusual del cuerpo y durante periodos muy largos de tiempo, por lo cual la prevención de las complicaciones requiere que tengamos una previsión de estas mismas. Entonces, pues principalmente hablamos de que se deben retirar joyas o ornamentos de que hayan en el cabello, que las superficies de apoyo de las extremidades y las articulaciones deben estar adecuadamente almohadilladas, idealmente que la cabeza debería permanecer en línea media, sin una extensión ni una flexión importante, que los ojos siempre se deben mantener cerrados sin presiones externas y que cuando se pueda evitar posiciones forzadas, pues si no se pueden evitar, lo ideal es hacerlo en el menor tiempo posible. Además, pues se ha informado que ciertas características del paciente pueden estar asociadas con las neuropatías perioperatorias, aunque al final la literatura pues es insuficiente para dar una conclusión entre la actividad preoperatoria que nosotros podamos llevar y la prevención de algunas neuropatías. Sin embargo, pues varios estudios observacionales han llegado a reportar una asociación de estas condiciones como son la diabetes, la obesidad, la enfermedad vascular y el bajo índice de masa corporal, las cuales por lo cual pues nos pueden llegar a recomendar siempre tener en cuenta las adecuadas posiciones de nuestros pacientes. Ya cuando hablamos de la posición en decúbito lateral, pues el paciente se va a poner sobre el lado que no se va a operar y pues se va a mantener equilibrado mientras un soporte anterior y otro posterior, ya sea con rollos de sábanas o pues a través de los soportes con los cuales contamos en cirugía. Se va a tener que flexionar la pierna que queda en posición inferior con un adecuado almohadillado debajo de la rodilla, pues para proteger el peroneo lateral y la pierna que va a quedar no dependiente, pues se va a colocar en una posición neutral extendida y el relleno se debe colocar pues un relleno colocado entre esta y la pierna que va a ser pues dependiente. Ya cuando hablo de los brazos, pues se suelen colocar por delante del paciente y el brazo en posición inferior, pues va a descansar sobre una almohadilla que va a estar perpendicularmente al torso y el otro brazo queda suspendido sobre un soporte del brazo o una almohadilla o una goma espuma.
Entonces, pues cuando se habla de la posición del paciente, pues este se puede colocar sobre una estera de vacío o sobre diferentes cojines y normalmente tenemos que tener en cuenta que en la mesa quirúrgica el reposacabezas o las almohadas que se tengan para sostener la cabeza deben ajustarse de modo que la columna cervical permanezca en una línea con la columna torácica y debemos tener esto muy en cuenta porque es muy fácil después de que hagamos algún tipo de reposición del paciente se pueda dejar una flexión lateral excesiva como lo vemos en la imagen de la derecha y esto nos puede llegar a ocasionar traumas a nivel de la columna cervical o asociado también a lesiones del plejo cervical. Y estas imágenes pues son para mostrar que pues en muchas ocasiones va a ser muy difícil eh, observar todos estos detalles desde la cabeza y más cuando se nos ponen todos los campos, por lo cual en ocasiones puede llegar a ser útil tomar una posición lateral en donde se observe cómo está este posicionamiento de nuestro paciente y observar si hay una adecuada alineación de pues nuestra columna. Además, pues describimos que pues en cuanto pues a los ojos, ambos ojos deben ser visibles para nosotros los anestesiólogos en todo momento, porque con la finalidad de que debemos evitar algún tipo de compresión de estos a través de diferentes objetos que podrían llegar al paciente. Ya a nivel del pabellón auricular, debe colocarse en el centro de un anillo de gel y debe revisarse que no quede doblado, ya que en muchas ocasiones puede quedar de esta manera y sufrir diferentes presiones que deban, que al final nos ocasionen isquemia de este pabellón. También hablamos que a nivel del brazo dependiente, pues se coloca entre un reposabrazos que va a ser menor a 90 grados y el brazo no dependiente, pues se va a reposar perpendicularmente al torso para pues evitar la compresión del plexo braquial o de los vasos sanguíneos del lado inferior. Normalmente lo que vamos a hacer es que vamos a emplear un rodillo auxiliar que se suele colocar entre la pared torácica y la mesa y se debe colocar es inmediatamente caudal a la axila porque normalmente lo que debemos tener en cuenta es que el rodillo nunca debe colocarse en la axila y que pues el propósito de este va a ser es el asegurar que el peso del tórax es soportado por la pared torácica y pues si en algún momento este rodillo llega a quedar a nivel axilar, pues podemos tener compresión del plexo braquial y tener algún tipo de lesión. Ya en cuanto a la posición supina con los brazos abducidos, pues se utiliza normalmente en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos, como los tanto torácicos como no torácicos. Pues dentro de los torácicos vemos que están todos estos procedimientos en esta lista y pues normalmente se caracteriza porque tenemos al paciente obviamente en supino y los brazos se van a colocar lateralmente con especial atención, pues debemos tener en el codo para evitar la presión y causar una posible lesión también a nivel del nervio cubital. Entonces, pues respecto a los brazos, estos se pueden colocar hacia afuera en abducción o bien en aducción a lo largo del cuerpo. Lo que se recomienda es que la abducción no sobrepase más de los 90 grados para reducir pues a la mínima posibilidad las lesiones del plexo braquial por la presión ejercida en sentido caudal por la cabeza del húmero axilar y ya la mano y el antebrazo se pueden colocar en posición neutra con la palma hacia el cuerpo para disminuir la presión sobre el surco espiral del húmero y del nervio cubital. También es importante que tengamos en cuenta que se deben almohadillar muy bien todo lo que son los codos y que no deben tener por ahí algún objeto para evitar lesiones por presión.
Pues lo que hemos observado es que el plexo braquial pues va a ser muy vulnerable al estiramiento, ya que la compresión debido a su largo trayecto y como pues ya lo dije, a la abducción del brazo, pues esta debe ser menor al 90% porque cuando se eleva el brazo, pues la cabeza del húmero normalmente va a rotar en dirección caudal y va a estirar el plexo. Entonces no se deben usar tampoco abrazaderas para el hombro, porque estas también pues, pueden llegar a provocar una compresión medial directa del plexo entre la clavícula y la primera costilla. O también pueden llegar a pasar que podamos tener una compresión lateral bajo la cabeza del húmero y esta también debe prevenirse disminuyendo la excesiva rotación de la cabeza, sobre todo pues cuando se hace hacia el lado contrario del brazo del cual está abducido. Ya pues la incidencia de, de que se ha descrito para estas lesiones del plexo braquial, pues solo han sido hasta el 0,02%, o sea, es algo muy bajo, sin embargo, vemos que se puede presentar y que el plexo braquial es el sitio de la mayoría pues, de las lesiones intraoperatorias relacionadas con la posición lateral y que principalmente pues, la vamos a observar en dos variedades. El primero y que normalmente se ve en la mayoría de las ocasiones, que va a ser por compresión del plexo braquial del brazo dependiente, pero también podemos ver que se pueden dar por lesiones por estiramiento del brazo no dependiente. Entonces recordemos que el plexo se va a fijar en dos puntos, proximalmente en el proceso pues transversal de de todas las procesos cervicales y distalmente por la fascia axilar. Entonces esta fijación nos va a dar una extrema movilidad de estas estructuras, por lo cual el plexo braquial se asocia a tantas lesiones. Cuando hablamos también de las lesiones que pueden haber a nivel del plexo braquial, estas van a tener un mayor riesgo si tenemos un brazo suspendido sobre un soporte, porque esto nos va a generar una mayor tracción y nos puede llegar pues a sufrir otra vez este tipo de lesiones ocasionando daño del mismo. Y pues también lo que pasa en esta posición es que normalmente lo que el paciente le pasa es que el tronco del paciente se desliza accidentalmente hacia una posición semiprona o semisupina, por lo cual además no, nos puede llevar no solo a una lesión nerviosa, sino también a una compresión vascular. Y ya cuando pues hablamos de la neuropatía perioperatoria del nervio cubital y la forma en que se produce, pues este va a ser mucho más complejo, a pesar de que eh, su gran morbilidad, tiene una gran morbilidad, su incidencia es más baja. Y si recordamos, pues el nervio cubital puede ser anatómicamente susceptible porque pues va a atravesar el surco cubital, que va a ser un espacio muy cerrado y pues apretado porque pues está formado por la banda aponeurótica entre el epicóndilo medial y el olecranon. Entonces, la compresión se puede dar por una colocación inadecuada de objetos externos o por el posicionamiento incorrecto del brazo. Entonces, cuando tenemos el antebrazo en pronación, las fuerzas mecánicas sobre el nervio son máximas porque pues va a estar en contacto directo con la superficie de apoyo a nivel de la gotera epitroclear. Por el contrario, en supinación, el contacto con el soporte del brazo se hace a nivel del olecranon, entonces el objetivo debe ser pues, eliminar o minimizar la presión sobre este nervio cubital en el surco cubital del codo. Este fue un estudio que se realizó sobre el efecto de la posición del brazo sobre potenciales evocados somatosensitivos del nervio cubital y la posición de supinación fue la que se asoció con una menor presión, siendo después la posición neutra la más favorable y el brazo en posición neutra
después se valoró apoyado y protegido y la presión descendió mucho más a medida que pues el brazo era abducido entre 30 y 90 grados. Por eso es que se realizan este tipo de recomendaciones. Y cuando se habla pues de la mayor probabilidad de lesión, pues van a ser los hombres quienes pueden sufrir más estas lesiones del nervio cubital porque se ha asociado a que los hombres poseen un retináculo flexor mucho más grueso y han desarrollado una menor cantidad de tejido graso que puedan llegar a proteger este nervio. Y también se ha descrito que pues, el tubérculo de la apófisis coronoides va a ser un poco más voluminoso, que puedan también llegar a predisponer a la compresión de este nervio en el túnel cubital. Entonces, los brazos aducidos a lo largo, entonces los brazos deben ser aducidos a lo largo del costado del paciente. Generalmente, pues se van a colocar en una posición neutra y cuando se abducen, pues el soporte se debe tener en cuenta que debe estar adecuadamente almohadillado y que la parte superior del brazo debe estar al mismo nivel que la mesa quirúrgica para evitar compresiones también del codo y que el antebrazo debe estar ligeramente flexionado también para evitar una hiperextensión del codo. A pesar de que pues no hay unos estudios que avalen esto con la anatomía, pues se siguen haciendo estas recomendaciones porque lo que vemos es que sí se pueden llegar a hacer lesiones de esta manera. Ya cuando hablamos de la lesión del nervio radial, este normalmente puede ocurrir cuando la cara posterior del brazo se va a empujar contra una estructura rígida, como pues puede ser la mesa quirúrgica, haciendo una compresión de este nervio. Y pues si recordamos, pues lo que tenemos es que el nervio radial pues es una rama terminal de los nervios posteriores del plexo braquial, que normalmente van a ser en la axila, e inmediatamente pues se va detrás del brazo y toma el canal de torsión. En este lado es donde normalmente sufre lesiones y si recordamos, normalmente va a ser, va a inervar al tríceps, al grupo externo a todo el grupo externo de músculos del antebrazo y sensitivamente también nos va a dar sensibilidad a la parte posterior del brazo y a la parte media del antebrazo. Entonces, normalmente cuando tenemos algún tipo de lesión, podemos tener alguno de los síntomas o signos eh, en estos lugares. Otro de los nervios que pueden sufrir lesión va a ser el nervio mediano y si recordamos, pues este va a ser rama media en la rama media de las ramas anteriores del plexo braquial y esta normalmente desciende es con la arteria humeral. Entonces, cuando llega al codo, normalmente va a pasar por el canal bicipital interno y llega al antebrazo. Sin embargo, es aquí en el codo donde normalmente también puede sufrir algún tipo de lesión, por lo cual debemos tener cuidado porque normalmente se describen que el brazo puede caer en pronación de la mesa y que puede haber mucho más daño cuando los cirujanos se apoyan contra las extremidades de los pacientes y esto nos puede exacerbar los síntomas como por el daño de todas estas estructuras. Ya también hablando pues de la lesión del nervio del peroneo común, eh, también vemos que en la posición pues, de cúbito lateral se ha asociado a este tipo de lesión intraoperatoria, ya que la cabeza del tobillo del peroné puede quedar comprimida contra la mesa de operaciones, dándonos también síntomas posteriores como son el pie caído.
Ya dentro pues del diagnóstico de todas estas lesiones, lo que se ha descrito o se ha propuesto es el estudio ya sea a través de estudios de conducción nerviosa o de electromiografía. Estas pruebas lo que nos van a hacer es que nos pueden dar o confirmar el diagnóstico y localizar el sitio de lesión y determinar el grado que hay ya de lesión, prediciendo así el pronóstico de estas lesiones. Pero lo que normalmente vemos es que si se toma durante los primeros 7 días, la localización de la lesión normalmente por conducción va a ser anormal, mientras que de 3 a 4 semanas hablamos que cuando hay una neuropraxia, normalmente los resultados van a ser normales porque va a haber una remielinización. Entonces, este fue un último documento que sacó la ASA acerca pues, de las posibles recomendaciones que podemos llevar a cabo en cirugía y lo que ellos nos dicen y que está resumido en este cuadro es que cuando hagamos una evaluación preoperatoria pues deben identificarse todos estos factores de riesgo de los cuales ya hablamos y que se debe evaluar la capacidad del paciente para tolerar cierta posición y que debemos planificar pues todas las posiciones que vamos a llevar intraoperatoriamente de los pacientes para que puedan ser lo más cómodas posible para ellos. Dentro de las estrategias de posicionamiento, pues como ya lo hablamos, dentro del plexo braquial, en posición supina, pues la abducción del brazo debe limitarse menor a 90 grados y cuando está en posición propensa, posición prona, normalmente pues también se habla de no mayor de 90 grados. A nivel del nervio del cúbito, normalmente cuando los brazos pues van a estar abducidos, se debe evitar la presión en el surco cubital y el antebrazo en posición supina o neutral. Y ya en los brazos doblados, el antebrazo debe estar en posición neutral y cuando sea posible se debe evitar la flexión del codo. Sin embargo, hacen una anotación de que pues se desconoce el grado aceptable que se podría tener de esta flexión. Ya en cuanto al nervio radial, nos dicen que pues debemos evitar la presión a nivel del nervio en el surco espiral del húmero y a nivel del nervio medial, lo que dicen es que se debe evitar la extensión del codo más allá del rango cómodo preoperatorio. Siempre obviamente tener en cuenta de que debemos tener un adecuado almohadillado protector de todas nuestras articulaciones y de nuestras extremidades y que se deben realizar sobre todo en el codo, en la cabeza fibular y en el tobillo. También tener en cuenta que el alcochado, sobre todo también de importancia a nivel cervical para tener una línea media con la columna torácica. También pues obviamente tener una valoración tanto preoperatoria, porque pues podemos llegar a reconocer muchas veces que los pacientes pueden tener diferentes alteraciones nerviosas que en muchas ocasiones se pueden exacerbar eh, con todo, con todas las posiciones que vamos a tener y que pues debemos documentar todo el tipo de posicionamiento que vayamos a tener en todos los pacientes. Y eso fue lo que les traje para el día de hoy. No sé si el doctor Bueno, tenga muy, alguna muy pregunta bien. o un aporte. Pues no sé si alguien tenga alguna anotación o algo en especial. Eh, Creo que realmente, pues, al ver este tema muchas veces y queda como relegado, por así decirlo, no se tiene muy en cuenta, pero realmente es muy relevante que como anestesiólogos nos tomemos digamos que el papel de estar muy pendientes de cuál va a ser esa situación y la posición de nuestro paciente, porque claramente hay múltiples lesiones que se pueden desarrollar, como ya lo pudimos ver a través de esta presentación que hoy nos hace Ingrid. Tener en cuenta esa importancia de la angulación de las extremidades, finalmente es como lo que más nos va a ayudar a disminuir y a prevenir el desarrollo de las lesiones, como ya se mencionó, y esos acolchados. Y pues adicionalmente, algo que nos mencionaba el doctor Slinger en su literatura es la importancia de estar siempre pendientes de algo que nosotros tenemos atento y es la presión de perfusión, mantener la normovolemia, porque muchas veces cuando estos pacientes, por ejemplo, en la posición del decúbito lateral y el flex, cursan como
por decirlo así, con una migración y un estancamiento de la volemia en los miembros inferiores, pues pueden llegar a presentar mayor compromiso de su condición hemodinámica y obviamente pues esto empeorar, haciendo énfasis que allí escriben que la población anciana o adulto mayor son los que más se van a ver comprometidos en este caso. Sumar que muchas veces también estas intervenciones en relación con las toracotomías pueden llegar a comprometer la perfusión de la médula inclusive, ya que pues recordemos que las arterias intercostales son tributarias de la perfusión medular específicamente. Entonces, cuando hay un gran compromiso de estas y mucho sangrado, pues recordar que esto también puede llegar a tener un compromiso que puede desencadenar emplejías importantes pues, en los pacientes que son llevados a procedimientos de intervenciones a nivel torácico. Por todo lo demás, creo que fue una muy buena presentación. No sé si hay alguien más que quiera mencionar algo adicional. Sí, pues, muy buena presentación. Y pues si usted se dio cuenta, realmente muchas veces pasamos por alto el posicionamiento y pasamos por alto todas esas recomendaciones que usted nos dio sobre evitar las posiciones extremas, evitar la posición de la cabeza, poner adecuadamente los rollos. Pero pues es algo que deberíamos hacer y es algo que deberíamos chequear, como usted también lo dice, junto con el cirujano antes de empezar la cirugía. Muchas veces en algunas laparotomías, por ejemplo, usted se da cuenta cuando están en supino que dicen no, que dejen los brazos abiertos y se los dejan en posiciones extremas, a más de 90 grados. Y uno como, bueno, sí, pues dejémoslo así. Y pues no pasó nada y, y pues no pasó nada y nadie se dio cuenta, pero tampoco nunca nadie le preguntó al paciente cómo sentía las manos después de la cirugía, cómo sentía el brazo, ¿sí? Y pues a nuestro favor tenemos que usted misma lo dijo que pues esto les da una neuropraxia, duran 4 semanas ahí con la mano medio dormidita y ya, y nadie dijo nada. Pero es que cuando pasa la cagada es un problema terrible, ¿sí? El que no se recuperó, ese es el problema y pues daría mucha cagada que alguien vaya por una sencilla biopsia en cuña, por una lesión chimba y salga con 2 meses después con un brazo que no puede mover y un dolor neuropático. Nosotros no vemos tanto eso. Lástima que no vea a nadie de dolor, pero yo estoy seguro que ellos deben tener por ahí algún paciente que por culpa de una cirugía salió con una lesión neuronal. Entonces tenemos que ser muy incisivos en eso, tenemos que siempre evitar las posiciones extremas. Antes de empezar la cirugía tenemos que revisar bien la colocación de todos los rollos, sobre todo cuando están en decúbito lateral, se asesoran muy bien de la colocación del rollo axilar y de las posiciones de los brazos. Y también durante el transoperatorio, no es como listo, ya lo acomodé, dejémoslo ahí, y son 3 horas de cirugía y nunca nos volvimos a fijar cómo era que estaba todo. Entonces, si usted se dio cuenta, realmente es una cosa que es muy importante, pero la pasamos por alto, ¿sí? Y muchas veces la pasamos por alto porque los desenlaces en su mayoría son buenos. Si llega a pasar algo, ¿sí? Y no contamos con que los factores de riesgo que usted contó, pues son la mayoría de los pacientes que van a cirugía de tórax. Sí, viejitos, gorditos, con comorbilidades, muchos tendrán diabetes, muchos tendrán hipertensión, muchos fumarán, ¿sí? Entonces siempre tener eso en cuenta y ser muy obsesivo con eso y siempre anotarlo en el récord. Se pone paciente en decúbito lateral, no sé qué, se revisa el rollo axilar, se revisan brazos, junto con cirugía, todas las zonas de presión, bien. ¿Listo? Pero muy buena presentación, muy bien. Listo, gracias. Muy ¿No? bien, Ingrid, a todos muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias, Buen día. doctores. Muchas Buen gracias. día.